Superintendencia de Industria y Comercio presenta. Hay que fortalecer nuestra facultad de abogacía. Para esto estamos proyectando crear un grupo especializado en abogacía de la competencia que se dedique únicamente, exclusivamente al análisis de este tipo de proyectos regulatorios. Debemos mejorar nuestro procedimiento de investigación. Para eso vamos a implementar un laboratorio forense y se va a crear un grupo especializado en el recaudo de prueba forense. No es solo tener sanciones en la teoría, sino que los infractores crean que esas sanciones van a ser impuestas y que serán detectadas. Colombia está haciendo esfuerzos muy importantes en estos dos frentes. Porque la economía tiene que estar al servicio de todos, Y esa es la esencia de la libre competencia. Una de las cosas que ha sido bonita de los acuerdos marco y la experiencia de acuerdos marco es que hay como una construcción de confianza con un grupo de proveedores importante y con las entidades del Estado. Quinto Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. Bienvenidos. La libre competencia es sinónimo del libre mercado. Representa la libertad de decisión de quienes participan en él, en un contexto en el que las reglas del juego son claras para todos y se cumplen efectivamente. La libre competencia se basa fundamentalmente en la libertad de elección tanto para el consumidor como para el productor. En los últimos años, Colombia ha ocupado lugares importantes en el plano global y regional por su lucha frontal a favor de la libre competencia y en defensa de los derechos de los consumidores colombianos. Esa lucha la lidera la Superintendencia de Industria y Comercio. Bienvenidos al Quinto Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. Con ustedes, el doctor Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio. Pablo Felipe Robledo del Castillo, Superintendente de Industria y Comercio. Acto de apertura. Un saludo a los conferencistas internacionales que decidieron acompañarnos, que aceptaron nuestra invitación, a nuestros homólogos en otras autoridades de otros países, y como ustedes lo lograron ver en la introducción, pues obviamente este es un congreso más de los que hacemos con cierto aire internacional para difundir y para promocionar lo que hoy en día en Colombia es una política pública, la protección de la libre competencia económica. Estuvimos en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Santa Marta, 2 veces en Barranquilla y esta quinta vez en la ciudad de Cartagena, y por este congreso han pasado expertos de muchos lugares del mundo. Han pasado expertos colombianos, conferencistas colombianos, que llevan prácticamente su vida profesional dedicado a hablar de libre competencia cuando en Colombia nadie hablaba de libre competencia, que son los pioneros de la libre competencia económica, varios de ellos abogados en ejercicio, varios de ellos trabajando en la superintendencia, varios de ellos exsuperintendentes. Ha pasado por este congreso varios ministros de Estado hablando de estos temas y la importancia que tiene la libre competencia para
el desarrollo económico. Ha estado el presidente de la República, Juan Manuel Santos, estuvo hace 2 años en la ciudad de Barranquilla. En el momento, desde el punto de vista de la complejidad institucional, el más complejo. Cuando el presidente Santos fue a Barranquilla hace 2 años a instalar el Congreso, el tercer Congreso de Competencia, estábamos, eso fue exactamente el 21 de octubre, miércoles 21 de octubre del año 2015. Y 8 días antes 3 días antes habíamos tenido ICN en Cartagena, con la presencia de 50 directores de oficinas de competencia, etcétera. Y en ese momento estamos viviendo un momento muy especial en Colombia, porque ese miércoles 21 de octubre, ese miércoles fue 2 semanas después de que la superintendencia impuso la sanción global más grande que ha impuesto, que para directores de otras agencias o gente que viene de otros países, eso sí, verdaderamente desarrollados, entienden que $100 millones no es ninguna suma exagerada para sancionar unos actos de cartelización. Es una sanción bastante medio baja comparado con la que se han impuesto en otros países del mundo, pero para Colombia sigue constituyendo la mayor sanción global que hemos puesto a un sector muy importante, que fue el sector azucarero, que tiene unas características en Colombia similares a las que tiene el sector azucarero en otras partes del mundo, con mucho poder económico, mucho poder político y mucho poder en medios de comunicación. Esa sanción la habíamos impuesto el 7 de octubre, el Congreso se hace el 21 de octubre, 15 días después. Ustedes recordarán que cuando hicimos ICN y ese Congreso, en todos los periódicos salían noticias sobre la sanción del cartel del azúcar, en los noticieros de televisión, pero lo importante no es eso, sino que por la mañana un señor que fue Procurador General de la Nación, dentro de las cosas que pasan en Colombia, que una persona de esas llega a ser Procurador General de la Nación, anunciaba por la mañana, me refiero a Alejandro Ordóñez Maldonado, anunciaba por la mañana de ese miércoles 21 de octubre una investigación, una feroz investigación contra el superintendente de Industria y Comercio por haberse atrevido a sancionar el cartel del azúcar. El presidente de la República, en ese mismo discurso que dijo que la libre competencia garantiza que la economía esté al servicio de todos, pues mandó un mensaje que es el que tiene que mandar un jefe de Estado a un superintendente que ahora quiere ser perseguido por la Procuraduría por hacer su trabajo, y sencillamente dijo: para eso lo nombré, para que haga su trabajo, siga adelante. Y eso manda un mensaje de política pública, un mensaje de transformación institucional en Colombia. Ya esa investigación de la Procuraduría está archivada, por fortuna. Bueno, pero quiero decir que ha pasado mucha gente por estos congresos, y ha pasado mucha gente por estos congresos diciendo cosas muy importantes, desde el punto de vista de los expertos y quienes finalmente conocen la técnica y la minucia de la libre competencia económica, hasta quienes conocen lo que hay que conocer de libre competencia, a mi manera de ver, que es por qué tenemos que proteger la libre competencia. Y ese discurso de por qué tenemos que proteger la libre competencia, pues es muy sencillo, porque la libre competencia le genera un bienestar general a los consumidores, el buen funcionamiento de los mercados, la eficiencia económica, y eso es absolutamente suficiente para que creamos en la importancia como Estado, como país, defender la libre competencia. Entonces, este Congreso sigue siendo muy importante, y este Congreso, creo yo, que posiciona en América Latina a Colombia como uno de los países líderes en la protección de la libre competencia. Yo me atrevería a decir, y espero que nadie se me ofenda con lo que voy a decir, nadie de América Latina se me ofenda, la gran tristeza en materia de libre competencia de América Latina, en mi opinión, es que hay 5 países de América Latina,
5 países de América Latina, no con regímenes perfectos desde el punto de vista de la institucionalidad y la ley, no perfectos, pero bastante similares a los de los países desarrollados, que seguramente también tienen cierto nivel de imperfección en sus normas. No estoy diciendo que porque sean países desarrollados tengan niveles de perfección, pero en Colombia, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú son los países, en mi manera de ver, que de una u otra manera tienen cosas para mostrarle al mundo en materia de protección de la libre competencia desde el punto de vista de su legislación y de su institucionalidad. Pero América Latina no es esos 5 países. 30, 40 países de América Latina y del Caribe componen América Latina y brilla por su ausencia en esos otros países de América Latina una institucionalidad importante, fuerte, decidida, con capacidad sancionatoria, con capacidad de encontrar carteles empresariales, prácticas anticompetitivas, etcétera, etcétera. Y eso pues es una mala noticia para América Latina, porque tenemos una economía de mercado, pero no tenemos una institucionalidad fuerte para defender esa economía de mercado. Yo me atrevería a decir que en cualquiera de esos otros países del mundo, unas empresas podrían cartelizarse sin que absolutamente nadie detecte el acto de cartelización y lo que es peor, que cuando lo detecten, la sanción va a ser, como era en Colombia antes del año 2010, 2009, como era en Colombia, una sanción irrisoria, que lo que construye es una política pública no de protección de la libre competencia, sino de desprotección de la libre competencia. Cuando la autoridad se equivoca sancionando a quien tendrá que sancionar, manda el mensaje de política pública equivocado que violar la ley paga, que violar la ley no tiene ninguna consecuencia porque violar la ley implica sanciones irrisorias. Y es el panorama de América Latina, salvo estos 5 países. Y Colombia estaba ahí antes del 2010. Colombia no estaba, o sea, Colombia estaba en ese triste panorama de América Latina. Colombia no estaba en el grupo de esos 5 países, seguramente eran 4 o eran 3, porque no sé cuándo Perú, diríamos, se logró meter en ese grupo, si con Colombia o antes de Colombia. Pero lo que es absolutamente cierto es que antes del año 2010 teníamos, en buena medida, unos extraordinarios superintendentes de industria y comercio, porque ¿quién podría decir otra cosa de Emilio Archila, Jairo Rubio, Gustavo Balbuena? Extraordinarios superintendentes, pero había más superintendentes que superintendencia. Había más superintendentes que leyes de protección de la competencia. Y entonces, y lo digo con mucho respeto, teníamos una institucionalidad con poca capacidad sancionatoria y muchas de las personas que hoy hacen parte de nuestro equipo de trabajo trabajaron en esas épocas en la superintendencia. Felipe García, Jorge Sánchez, por citar solo Juan Pablo Herrera, por citar solo algunos ejemplos, trabajaron en esa superintendencia que tenía más superintendente que superintendencia. Eso no puede pasar. Nunca una institución puede ser inferior a quien la dirige. Las entidades públicas tienen que estar por encima. Quienes las dirigen le dan cierto tinte, cierto matiz, pero no pueden estar por encima de sus instituciones, porque los países se transforman fundamentalmente a partir de una base institucional sólida. Entonces, esa superintendencia tenía una extraordinaria gente trabajando, unos extraordinarios superintendentes, pero a la hora de sancionar conductas anticompetitivas como los carteles empresariales, que a juicio de la OSD es la conducta más inescrupulosa o escandalosa en la que puede incurrir un empresario porque renuncia a su ADN, porque su ADN es competir, se traiciona a sí mismo cuando deja de competir, cuando se amanguala para no competir, terminaban imponiendo sanciones, voy a hablar en dólares, tenemos invitados internacionales, sanciones de cartel del arroz, $250.000. Cartel del cemento,
Empresas que tienen ingresos operacionales de 800 millones de dólares, multa, $350.000. Cartel del cemento, cartel del azúcar versión 1 en el gobierno anterior, $350.000. Cartel del cacao, $350.000. Yo creo que las hojas de papel, porque las resoluciones de la superintendencia son así de gruesas, yo creo que el papel y el tiempo que se invierte en redactar esa decisión vale más de $350.000, que es la multa. Entonces la pregunta es, ¿cómo íbamos a construir una política pública teniendo esa institucionalidad con esas leyes? Este país reaccionó y reaccionó en el año 2009. Y tristemente no reaccionó un gobierno, porque no reaccionó el gobierno del presidente Uribe, reaccionó el Congreso y se tramitó un proyecto de reforma a las normas de competencia en el año 2009, que hoy las aplicamos, que es la ley 1340 del 2009, con el auspicio de unos parlamentarios, a lo cual el gobierno del presidente Uribe terminó pegándose de esa iniciativa, siendo superintendente Gustavo Balbuena. Y pasamos de unas multas de 2.000 salarios a 100.000 salarios. Eso matemáticamente quiere decir que se multiplicó por 50 veces la capacidad sancionatoria. Hoy tenemos la posibilidad de imponer multas de 25 millones de dólares, muy parecido a lo que pasaba en Chile, Felipe. 20.000 unidades tributarias en Chile. 25 millones de dólares. Y todos los que han logrado montar en avión e ir a otra parte distinta de Colombia, saben que ese sistema sancionatorio es absolutamente ineficiente, ineficaz, inadecuado, porque 25 millones de dólares es plata en algunos casos, es mucha plata en algunos casos, y es una suma insignificante en otros casos, Con lo que alguien llora, otro se ríe, que era lo mismo que pasaba cuando la máxima multa eran 1.000 millones de pesos, eran $300.000, mucha plata para mucha gente, pero muy poquita para mucha gente también, pues para casi todo el mundo en el sector empresarial. Entonces nosotros hemos logrado construir lo que hemos construido a través de un fortalecimiento sancionatorio, de un fortalecimiento institucional, pero hay muchas cosas que tenemos que mejorar. México, no sé si estoy seguro que no me equivoco, México, Brasil, Chile, ya abandonaron un modelo sancionatorio teniendo como tope una suma de dinero y mutaron a lo que el mundo ya probó que es más adecuado, que es poner un tope en relación con los ingresos operacionales o las ventas de las empresas. Y con ese sistema, ni el señor Bill Gates se escapará de la autoridad de competencia, de una multa importante de la autoridad de competencia, y allá tenemos que mutar. Esa es una próxima reforma que nosotros necesitamos hacer. Un mensaje. A mí, de una u otra manera, esta frase de Kofi Annan me ha parecido muy importante, porque buena parte del mundo empresarial y buena parte de los medios de comunicación ven o hacen ver o creen ver a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Autoridad de Competencia, a la Autoridad de Protección del Consumidor, como el enemigo de la clase empresarial, y se les olvida que quienes dirigimos las entidades que dirigimos, recibimos a las 8 de la mañana a un empresario que está desesperado por una práctica anticompetitiva en el mercado, denunciando una práctica anticompetitiva en el mercado, a las 9 de la mañana otro, a las 10 de la mañana otro, a las 11 de la mañana otro, a las 12 del día otro. Es el desfile de empresarios ante las autoridades de competencia, poniendo en conocimiento prácticas anticompetitivas que pueden estar ocurriendo en el mercado.
Y por eso incluso hay una frase del presidente Roosevelt que dice: la inmensa mayoría de los casos o de las quejas por violaciones a la libre competencia provienen de unos empresarios contra otros empresarios. Porque cuando hay una práctica anticompetitiva, hay un empresario que se está beneficiando de esa práctica anticompetitiva, que es el que está violando la ley, pero hay una cantidad de empresarios del mismo eslabón de la cadena o aguas arriba que está sufriendo por esa práctica anticompetitiva. Entonces, la superintendencia pues no es el enemigo de los empresarios, la superintendencia no es el coco de los empresarios, la superintendencia no es la cuchilla de los empresarios, o por lo menos de los empresarios decentes, de los empresarios que no violan la ley, seguramente sí de los empresarios inescrupulosos que se cartelizan, pero es que nosotros no queremos empresarios que se cartelicen, ese no es el tipo de empresarios que la economía colombiana necesita y que la economía de ningún país necesita. Gente que se confabula en contra de 48 millones de colombianos y del sistema económico, esos no son los empresarios que nosotros necesitamos. Entonces, nosotros, 1.300 personas que hoy tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, se levantan todos los días, créanme, todos los días, para trabajar para que Colombia tenga una mejor clase empresarial, unas empresas que mejoren a partir de competir, que sean mejores porque hay un competidor en el mercado que lo pone a levantarse temprano y acostarse tarde, que no lo deja dormir. Y cuando uno se levanta temprano, se acuesta tarde y no duerme del susto de que otro empresario le quite su participación de mercado, pues mejora. Más innovación, más tecnología, mejora sus procesos, trae maquinaria, baja los precios de producción, se vuelve creativo en la publicidad, se vuelve mejor empresario. Los empresarios, lo digo muchas veces, los empresarios que duermen tranquilos terminan durmiendo tranquilos, generando un mecanismo de autodestrucción. Porque cuando un empresario colombiano duerme tranquilo, todos los días juega golf. Todos los días se levanta a jugar golf. ¿Y qué le pasa a un empresario cuando todos los días se levanta a jugar golf? ¿Qué le pasa? Se vuelve un gran golfista. Claro. Pero no necesitamos empresarios golfistas. Los golfistas que necesitamos ya están, Camilo Villegas, etc. ya están. Necesitamos es empresarios que se preocupen por levantarse todos los días a ver cómo conquistan a los colombianos con sus productos y servicios. Y eso lo genera, obviamente, el tema de la competencia. Esta frase, pues creo que yo es un buen reflejo de lo que nosotros creemos en la superintendencia. Este país hay que construirlo de la mano de la clase empresarial. Este y cualquiera. El Producto Interno Bruto colombiano son aproximadamente 900 billones de pesos. 900 billones de pesos. Producto Interno colombiano, 900 billones de pesos. Las compras públicas, Felipe, que usted ha visto los estudios de la OECD que dicen que en los países las compras, y Serrano, usted que le gusta tanto el tema de la OECD, dicen que entre el 15 y el 17% del Producto Interno Bruto de un país se dedica a las compras públicas. Matemáticas, lo que dé, 120, 130, 150 billones de pesos de un Producto Interno Bruto de 900 billones se dedica a las compras públicas. ¿Eso qué quiere decir? Que el 83 o el 80 o el 85% del Producto Interno Bruto no lo generan las compras públicas, no lo generan las compras públicas. El Estado es un gran actor de la economía, que enmarcado en un solo ente sería el principal actor de la economía con el 15% de participación del Producto Interno Bruto solo con las compras. Entonces es un actor muy importante, pero finalmente la economía la mueven los millones de empresarios con bienes y servicios que no hacen compras públicas, es decir, que están en los negocios del sector privado. Entonces,
los empresarios, pues obviamente son absolutamente indispensables para mover la economía de los países. Y para eso, porque el sistema económico y el desarrollo económico y social no es para que los ricos sean más ricos. Eso no está diseñado para que los ricos sean más ricos. Si los ricos son más ricos, pues muy bueno que sean más ricos, pero eso no está diseñado para eso. El verdadero contenido ético es para lograr sacar a millones de personas de la pobreza. A millones de personas de la pobreza. Y ahí lo dice Kofi Annan. Lo que es realmente utópico es pensar que la pobreza pueda ser superada sin el compromiso activo de las empresas. Necesitamos de una clase empresarial sólida, solidaria, que entienda que esta es una economía no de mercado, sino una economía social de mercado, que tiene como gran propósito sacar a la gente de la pobreza. Colombia tiene unos niveles exagerados de pobreza y unas desigualdades impresionantes. El 83% de los hogares colombianos, tiene ingresos inferiores a 4 salarios mínimos legales mensuales. Eso se los traduzco, $1.000. El 83% de los hogares de Colombia, ojo esta cifra, tienen ingresos en el hogar, por debajo de los $1.000. Es decir, tan solo el 17% de los hogares colombianos tienen ingresos superiores a $1.000. ¿Qué son nuestros hogares? Nuestros hogares. Pero nuestros hogares, incluso podemos subirle a nuestros hogares. Nuestros hogares son unos hogares privilegiados y unos hogares de excepción. De excepción, los que estamos acá, todos. Que menos plata tiene de acá, que menos riqueza tiene de acá, es un ciudadano absolutamente privilegiado en un país tan pobre y con tantos retos como Colombia. Y eso que Colombia es, salvo que creo que haya cambiado esta mañana, creo que es la tercera economía de América Latina. Y si me equivoco es la cuarta, pero no es la quinta. ¿Es la qué? Juan Pablo, Colombia. ¿Tercera? La tercera economía de América Latina. Tercera economía de América Latina. Y miren las cifras de la tercera economía de América Latina. Entonces, claramente necesitamos de los empresarios para superar la pobreza y nosotros en la superintendencia, pues no somos enemigos de la clase empresarial. Este país, en los año 89, miren ustedes cómo ha cambiado Colombia. En el año 1989, un año preelectoral, como este, que el próximo año tenemos elecciones presidenciales. Hay que pensar bien por quién van a votar. En el año 1989, en año preelectoral, fueron asesinados 3 candidatos presidenciales. 3 candidatos presidenciales y a principios de los 90, un 4º candidato presidencial. Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, José Antequera y Pizarro. 4 candidatos presidenciales. Entre ellos, quien iba a ser elegido presidente de Colombia, Luis Carlos Galán. En el año 94, habían 4.000 secuestros al año en Colombia. 4.000 secuestros al año en Colombia. Éramos catalogados un país no viable. El más optimista nos veía como un país no viable. Habían otros más pesimistas que decían, mañana hay una guerra civil, estuvimos a punto de una guerra civil. País que asesina 4 candidatos presidenciales. País con narcotráfico, en muchos países del mundo ha habido narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo y altos niveles de corrupción. Ningún país ha tenido esos 4 fenómenos al mismo tiempo. ¿Dónde estaban los empresarios colombianos cuando eso estaba pasando? Haciendo empresa. Es la verdad. Estaban haciendo empresa, extorsionados, tú lo sabes. Estaban aquí haciendo empresa,
extorsionados, secuestrados, pagando vacunas, con inestabilidad política, con inestabilidad jurídica. Aquí estaban esos empresarios. Entonces Colombia sí le debe a su clase empresarial y tenemos que querer a la clase empresarial y respetar a los empresarios, pero eso no quiere decir que esos señores, por cuenta de eso, van a hacer en el mundo de los negocios lo que ellos crean que puedan hacer, no porque ellos saben que no lo pueden hacer, que ellos crean que pueden hacer lo que quieran, a su antojo. Pues no, aquí hay unas reglas. ¿Qué hemos hecho en los últimos años? Es que estoy algo nostálgico porque además este será mi último Congreso Internacional de Libre Competencia como superintendente, entonces, porque pase lo que pase, no estaré el próximo año aquí como superintendente, habrá otro, seguramente que haga las cosas mejor y que haga tantas cosas que no hemos hecho, como algunos escriben en las columnas de opinión sobre la función de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, ¿qué hemos hecho en los últimos años? Una institucionalidad fuerte. En el gobierno del presidente Santos. ¿Por qué digo el gobierno del presidente Santos? No porque sea mi jefe, sino porque es la realidad. Nosotros recibimos una superintendencia en este gobierno con 40.000 millones de pesos, 38.000 millones de pesos de presupuesto. Hoy tenemos 160.000 millones de pesos de presupuesto, 4 veces más. En 7 años hemos multiplicado por 4 el presupuesto de la superintendencia. Fuerza laboral. Habían 400 personas trabajando en la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy hay 1.300 personas trabajando en la superintendencia. Hemos multiplicado por 3 veces la fuerza laboral. Capacidad sancionatoria. Ya en buena medida lo dije. Sanciones irrisorias a sanciones no tan irrisorias, 25 millones de dólares. Un buen sistema de delación. Colombia, los casos más importantes de cartelización, como pasa en casi todos los países del mundo, porque 3 de cada 4 carteles empresariales que se cogen en el mundo tienen participación de empresas delatoras. Entonces, ¿qué es la delación para los carteles? El principal instrumento para perseguir carteles. Los casos más importantes de Colombia en materia de cartelización empresarial tienen empresas delatoras, pañales, papel higiénico, cuadernos, seguridad privada, el caso del material pétreo en el Meta, tienen empresas delatoras y tenemos otros casos que están andando también con empresas delatoras. Independencia, esto sí que es importante. 2 de los 3 superintendentes que les mencioné ahora, ex superintendentes, yo no sé si sea verdad, quisiera creer que no, pero creo que sí, salieron de sus cargos en momentos complicados de su relación como superintendentes con el gobierno de turno. Emilio Archila, con la integración de Avianca y ACES. Tengo entendido que nuestro amigo Jairo Rubio también. El superintendente Robledo lleva 5 años en el cargo, tomando decisiones bastante complejas. Y ahí sigue. Y siempre que tomamos una decisión compleja, uno se encuentra con la calle y le dicen, ahora sí lo van a votar. Hasta aquí. Yo pensé que después de eso usted sí ya no llegaba, o sea, no seguía. Eso lo que muestra es que este país está madurando en su institucionalidad. No muestra nada distinto. Que si hay una autoridad como esta que tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar, pues se toman las decisiones, si no hay una razón para revocarlas, pues se mantienen y la gente que toma las decisiones sigue en sus cargos. Y esa independencia afianzada con un decreto del presidente de la República, donde el presidente autorregula su función de libre nombramiento y remoción del superintendente, y dice 3 superintendentes, financiero, sociedades e industria y comercio,
me acompañarán hasta el 7 de agosto del 2018. Es decir, tendrán periodo fijo. Y eso el presidente pues lo ha respetado. Y eso lo que muestra es que de una u otra manera hemos conquistado, yo no sé si la independencia total, porque yo tengo dudas sobre si es la independencia total, ayer lo hablaba yo con Felipe en la comida, porque siempre será, independientemente de cualquier cosa, siempre será absolutamente difícil ejercer una buena función como superintendente si se tiene una pésima relación con el presidente o el gobierno. Pero ese ya es un tema de comodidad en el ejercicio de un cargo. Pero sí hemos avanzado mucho en independencia. Y aquí una crítica a los abogados, expertos en competencia. Los abogados expertos en competencia, porque como además es mi último congreso, si no lo digo hoy, no lo digo nunca, los abogados expertos en competencia manejan algo que ellos critican y es una especie de doble estándar. Eso es lo que yo he vivido, en clase y en los libros, pregonan la necesidad de una total independencia de la autoridad de competencia. No conciben a la autoridad de competencia, sino con total independencia. En los casos son muy activos, visitando el Palacio de Nariño, al presidente, a los consejeros presidenciales y a los ministros, congresistas, patrocinando debates de control político contra el superintendente por unas decisiones, buscando que alguien en el alto gobierno lo llame a uno. Y en buena medida es como hemos manejado el país. O sea, yo entiendo que eso pase, porque estamos acostumbrados a que las cosas se manejan así. Entonces, más que una crítica, porque yo soy súper amigo de todos ellos, pues súper amigo no hasta el nivel del impedimento, aclaro. ¿Ya? Desde el punto de vista profesional. Pero si los colombianos queremos tener un mejor país, tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y cómo actuamos. Sobre todo en las relaciones con la institucionalidad y sobre todo cuando esas relaciones son en el curso de unas investigaciones. Miren lo que está pasando en Colombia. En este momento le da a uno pena, de verdad, que haya gente que venga a este país. O sea, es una cosa como agridulce. Vienen a un país en paz con el que soñamos toda la vida, estamos saliendo de un conflicto que dicen que tiene 50, 60 años, que yo creo que tiene 200, pero en el peor de los casos el conflicto guerrillero tiene 50, 60 años. En el mejor de los casos, 50, 60 años, y tenemos en este momento un país en paz. Tristemente estamos divididos los colombianos frente a una cosa tan sencilla como la paz, pero eso es producto de que pues, somos así de tontos, la verdad. Pero lo cierto es que hay paz en Colombia. Pero llegan ustedes, los extranjeros, a Colombia en el peor momento de corrupción de este país, en donde Colombia le duele a uno, 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia involucrados en un escándalo de corrupción. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo ato con lo otro. El lobby, tratando de que haya interferencias de un tercero sobre las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, contribuye a ese país que de una u otra manera está saturado de corrupción. No lo hagan. Respeten la independencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que pregonan.
Los expedientes son los expedientes. Las decisiones son las decisiones. Solidaridad del país frente a las decisiones de la superintendencia. Hemos logrado un país solidario con las decisiones de la superintendencia. Algunos dicen, el superintendente de Industria y Comercio es mediático. Yo creo que están equivocados. El superintendente de Industria y Comercio es el funcionario más mediático del Estado colombiano. Por una estrategia de política pública. ¿Cómo hacemos para concientizar a la clase empresarial colombiana? ¿Cómo hacemos para concientizar al gobierno nacional y cómo hacemos para concientizar a 48 millones de colombianos de que aquí en Colombia hay algo muy importante que se llama la libre competencia económica? ¿En los expedientes? ¿En la decisión del azúcar que tiene 300 páginas? Que no se la lee ni el que tiene que pagar la multa. Pues claro que hay que salirle a contar al país que aquí hay una cosa que se llama la libre competencia, que hay unas empresas que violan la libre competencia y que la gente que viola la libre competencia se somete a ciertas sanciones. Es que Colombia, ustedes no pueden perder de vista que Colombia lleva máximo 7, 8 o 10 años, voy a ser súper generoso, 10 años persiguiendo prácticas anticompetitivas. 10 años. En otros países llevan 50 años, 40 años, 70 años, 80 años. Claro, ya no te necesitan superintendentes mediáticos. Porque ya en la sociedad se incrustó el criterio de que la libre competencia económica es un valor de la sociedad, es un derecho colectivo de la sociedad. Que proteger a los consumidores es un derecho colectivo de la sociedad, un valor de la sociedad. Pero aquí en Colombia todavía no lo sabemos, por lo menos todos los colombianos, y por eso la superintendencia, como una política pública, tiene que utilizar los medios de comunicación para difundir sus decisiones, para generar conciencia colectiva. Y finalmente nos hemos dedicado pues, a promocionar la competencia bajo distintos instrumentos. ¿Y todo para qué? Para esto. Para garantizar que esto sea verdad. Para garantizar que la libre competencia económica pues es la columna vertebral de la economía de mercado. Sencillo. En los diálogos de La Habana me dijeron una cantidad de mentiras, que estábamos negociando X, que estábamos negociando Y, que estábamos negociando Z, que íbamos rumbo a una economía castrochavista, que le estamos entregando el país a las FARC y que estábamos negociando la economía de mercado como modelo económico. Y ese día todos los colombianos dijeron, negocien lo que quieran negociar menos la economía de mercado, con razón. Que paguen cárcel o no paguen cárcel, 3 salarios, 2 salarios, que vayan a unas granjas agrícolas, que puedan hacer política, etcétera. Negocien lo que quieran, pero no la economía de mercado. Es decir, nosotros, como ciudadanos y como empresarios, amamos la economía de mercado. Y si amamos la economía de mercado, pues tenemos que respetar la libre competencia, porque la libre competencia es la columna vertebral de esa economía de mercado. ¿Para qué? Para esto. Para garantizar eso. Que esa economía de mercado entienda que los consumidores son el corazón de esa economía de mercado. Un dato, el 65% del PIB está en el consumo de hogares. Los hogares producen el 65% del PIB. Entonces, ¿cómo así que los consumidores pues no somos el motor o el corazón de la economía de mercado? Pues claro que lo somos. Y termino por donde empecé. Este señor,
con baja popularidad, a mi manera de ver, un estadista. Pero ese es mi problema, que yo lo crea, no tienen que creerlo. Este señor es el colombiano que más le ha apostado a la protección de la libre competencia económica. Ningún otro presidente en la historia de Colombia, con esta frase: la libre competencia garantiza que la economía está al servicio de todos y no de unos pocos. Y ese es el valor ético de nuestro sistema económico. El sistema económico no está diseñado para que 3 empresas productores de pañales fruto de la cartelización se enriquezcan. Para eso no está diseñado la economía de mercado. Y 12 ingenios azucareros se enriquezcan violando la libre competencia. Para eso no está. El sistema económico está diseñado para garantizarle el bienestar a millones de empresarios y a 48 millones de colombianos que estamos en este 1.141.000 kilómetros cuadrados de territorio. Muchísimas gracias.